Muy buenas noches, queridos hermanos. Este, Damos gracias a Dios por este día, un nuevo día, el día del Señor, el día del domingo, donde acostumbramos a reunirnos para celebrar, para adorar a nuestro Dios, para exaltar, para honrarle, para glorificarle, para recibir su palabra. En su casa, que eso era el templo, pero hoy, bueno, cada uno de nosotros lo hacemos ahí, en nuestro hogar, ahí donde están en familia. Así que bienvenidos a los hermanos que están conectados y que se van a ir conectando. Espero que estén bien, que les hayan pasado lindo hoy, que hayan podido disfrutar de este precioso día que Dios nos ha regalado, donde, bueno, hoy domingo, después de tantos domingos encerrados hoy, los niños, los ancianos han podido salir a pasear, a caminar a la plaza, a despejarse, así que Dios nos ha regalado este día y bueno, agradecemos a Dios por tener esta oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de este medio, ahí a la familia, que Dios les bendiga, que hayan podido disfrutar de este maravilloso día. Yo doy gracias al Señor por todas sus bendiciones, por su provisión, por su cuidado, por su Espíritu Santo, que está siempre con nosotros. Él prometió que iba a estar todos los días con nosotros, a través de la presencia de su Espíritu Santo, para renovarnos, para fortalecernos, para ungirnos, para ayudarnos. Así que damos gracias a Dios por este medio. Así que les bendigo ahí donde están. Vamos a iniciar esta conexión con una oración. Vamos a orar a nuestro Dios para agradecerle, para bendecir su nombre. Así que le invito ahí, si quiere cerrar sus ojos o quiere elevar sus ojos hacia arriba, hacia el cielo, así que en la forma que quiera, si quiere estar sentado, parado, arrodillado, vamos a invocar el nombre del Señor a través de una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias por esta conexión que tenemos nuevamente a través de este medio que es el Facebook, en cada hermano, en su hogar. Bendigo su vida para que esta noche sean fortalecidos, renovados por la presencia de tu Espíritu, por tu palabra. Bendigo a cada matrimonio, a cada familia, a cada hogar. Señor, bendigo a los niños, los ancianos, ahí en sus casas, Señor, que tu paz esté sobre ellos, Señor, que tu cobertura, que tu bendición, Señor, que en esta noche mis hermanos que han dispuesto este tiempo, este horario para hacer un altar de adoración a tu nombre, Señor, con sus alabanzas, con su adoración, con su oración, con su clamor, con su gratitud, ahí en sus hogares, que tu gloria descienda, los envuelva, los llene, que tu presencia, Señor, los acompañe, que tu palabra los vivifique, que tu Espíritu Santo fortalezca al que está débil, al que está enfermo. Espíritu Santo, tú estés obrando por medio de la palabra, produciendo sanidad, sabiendo que la promesa es que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Declaro sanidad sobre el enfermo, fortalece al debilitado, que tu Espíritu Santo esté obrando, trayendo paz, descanso, refrigerio, Señor, a mis hermanos. Señor, tú conoces cada situación, cada circunstancia, cada hogar. Señor, tú estés obrando en cada uno de ellos y cubriendo cada una de sus necesidades. Papá, en esta hora te exaltamos, te honramos, te glorificamos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque tú eres santo, eres poderoso, porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno y hoy has renovado tu misericordia sobre nosotros. Te agradecemos, papá, porque tú eres el que perdona nuestros pecados, el que borra nuestras rebeliones y que nos hace, Jesucristo, estar en paz por medio de ti con el Padre y en esta libertad que tenemos en el Espíritu para adorarte. Te agradecemos en esta hora y damos inicio a esta conexión, a esta reunión con tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga mucho a mis hermanos ahí. Quería en esta tarde compartir una palabra que
que se encuentra en Gálatas 5:1, una de las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahí en el capítulo 5, en el versículo 1, vamos a estar leyendo. Así que es un solo versículo que vamos a leer para dar inicio, y habla acerca de la libertad que tenemos los cristianos en Cristo. Dice así: «Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Bueno, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, esta carta, este pasaje, aquí exhortándole a que se mantengan firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, porque en ese tiempo, como pasa en todos los tiempos, siempre hay oposición a la palabra, a la gracia, a la fe que hay en Cristo. Habían ciertos religiosos que intentaban que las personas que aceptaban a Cristo también tenían que guardar la ley, y circuncidándose. Y el apóstol Pablo le exhorta aquí a los Gálatas que permanezcan en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, haciendo Cristo un nuevo y un mejor pacto, pacto eterno y perfecto en su sacrificio en la cruz, por medio de su sangre, en la obra redentora que Él hizo, y Él nos hizo libres. Cristo nos ha hecho libres, y eso es por medio de la fe recibimos la salvación, que es un regalo del Señor. No podemos hacerlo por sacrificio humano o por méritos o guardando ciertos reglamentos, sino que es por medio de la fe que se recibe a través de la gracia. Es un regalo de Dios que nos ha dado la salvación, así que esa es la fe, la confianza, la seguridad que tenemos nosotros, que por medio de la obra de Cristo nosotros tenemos libertad. ¿Sobre qué? Libertad sobre el pecado y de la muerte. Dice la palabra en hebreo que la muerte ya no se va a enseñorear de nosotros, porque los que estamos en Cristo no morimos, sino que tenemos vida eterna. Y del pecado, dice, porque Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado, de Satanás el diablo y de este mundo. Dios nos ha hecho libres, y es por medio de la fe en la obra, porque Él pagó un precio por nuestro rescate, y ese precio fue su sangre derramada en la cruz, que quita el pecado de la humanidad, y por medio del sacrificio nosotros tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. Por ese sacrificio, y nosotros hoy tenemos esta libertad de poder entrar delante del lugar santísimo. En hebreo dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, para adorarle a aquel que vive para siempre, aquel que está sentado en el trono de gloria, aquel que se merece todo honor, toda honra y toda alabanza y toda gratitud. Delante del trono de la gracia hoy nosotros podemos entrar confiadamente en esa libertad que nos fue dada por medio del sacrificio de Jesucristo. Así que esa es la libertad que tenemos en Él, y el apóstol Pablo en aquel tiempo le decía a los Gálatas que no se sometan a la ley, porque la ley no salvaba, sino que la ley servía para que el hombre pudiera ver su condición y que necesitaba un Salvador. Pero nosotros hemos sido salvos por medio de la gracia, que es un regalo del Señor. Y esa es la fe, la confianza, la seguridad que tenemos nosotros, que no es por nuestras buenas obras, porque nosotros nos portemos bien o porque hagamos las cosas bien, sino que es por medio de su gracia. Sí, en obediencia a su palabra, sí, creyendo y confiando en Él. El apóstol Pablo aquí le habla acerca de este tema, y hoy nosotros, nadie nos obliga a circuncidarnos o a guardar un estatuto o un reglamento, pero hay otras cosas que por ahí podemos, dice el apóstol Pablo aquí, dice, para que manteniéndonos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
debemos enyugarnos con Él, porque dice que su yugo es fácil y ligera su carga, y no volvernos al yugo de la esclavitud del pecado, porque Él ya nos hizo libres. Hay cosas que nosotros ya hemos renunciado y hemos dejado en Cristo, y no debemos tratar de volver a eso. Él nos hizo libres del pecado y de la muerte. Él nos hizo libres de la incredulidad, nos hizo libres del temor, nos hizo libres de las dudas, nos hizo libres de nuestro pasado. O sea, y debemos despojarnos. En hebreo dice que debemos despojarnos de toda carga, de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr hacia Él, correr en Él, y no sujetarnos al yugo de la falta de perdón, de rencor, de envidia, de celos y esas cosas que nos atan. Pero Cristo ya nos hizo libres. Nosotros tenemos esta libertad para poder entrar delante de su trono, y cuando estamos en su presencia no hay nada que podamos negarle al Señor, ocultarle al Señor. Cuando venimos delante de su trono estamos descubiertos, y Él nos conoce aún desde antes de la fundación del mundo, y Él nos eligió y nos llamó en este tiempo para que seamos sus hijos, para que vivamos en esta libertad y podamos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo, porque Él nos hizo libres de la tristeza. Tal vez mucha gente antes vivía en tristeza, no tenía esperanza, se sentía herido, lastimado, o no se sentía amado, y eso era un estorbo. Y hoy nosotros tenemos esta libertad sabiendo que Dios nos ama incondicionalmente. Así como somos, Dios nos ama. Antes, cuando estábamos sin Cristo, dice la palabra que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios nos amó así como éramos pecadores, pero Él nos redimió y nos santificó y nos justificó delante del Padre, y nos hizo libres de todo pecado, de toda maldición, y nos hizo nuevos, porque su palabra declara que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todo lo viejo pasó y Él hace las cosas nuevas. En esta libertad debemos caminar y debemos permanecer en eso, teniendo este conocimiento acerca de Cristo, esa revelación acerca de Jesucristo, de la obra de Jesucristo en nosotros, que esa obra el Espíritu Santo la va perfeccionando todos los días nosotros. Cada vez que nos acercamos a su presencia, el Espíritu Santo de Dios es el que nos redarguye, el que nos convence, que el Espíritu Santo de Dios es el que nos da poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos renueva, el que nos revela su palabra, el que nos revela su voluntad. Su palabra declara que aun cuando nosotros estamos cargados, cansados, debemos venir a Él y echar nuestra carga sobre Él, y entonces ahí hallamos paz y descanso para nuestra alma. Aún en esta libertad que tenemos nosotros en Cristo, no es que ya no tengamos lucha, no tengamos pruebas, no tengamos dificultades, no tengamos necesidades, o no nos vamos a enfermar, pero aún en esas situaciones tenemos esta libertad para poder venir con confianza, en plena certidumbre de fe, delante del trono de la gracia, y poder estar confiado, estar seguro que nuestra vida está en su mano, que Él nos tiene en el hueco de su mano, y Él está para ayudarnos, para defendernos, para librarnos, para proveernos, para sanarnos, para fortalecernos. El favor y la misericordia de Dios está a favor nuestro. Así que tenemos esta libertad y esta confianza en Jesucristo, que no es por nuestros méritos, sino que es por su gracia y por su misericordia, que hoy podemos estar delante de su presencia. Su palabra declara que Dios es espíritu, y Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo nos ha revelado la verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, que solamente Él es el camino hacia el Padre, y que solamente por medio de Él alcanzamos la salvación y la vida eterna. Esta es la verdad que nos ha sido revelada por medio del Espíritu Santo, y esta verdad
derriba toda mentira del diablo, todo argumento de Satanás, toda idolatría, toda confusión, todo engaño, es derribada por el poder de la palabra, que es la verdad, porque dice su palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Qué lindo poder disfrutar de la libertad. Una persona libre puede alcanzar y hacer todo lo que quiera. Una persona físicamente encarcelada está limitada y está encerrado y está en una habitación de 2x2 y con reja y está limitada ahí. Pero una persona libre puede caminar, puede trabajar, puede estudiar, puede desarrollar su vida y puede hacer lo que esté al alcance de sus manos y lo que desee su corazón. Pero también hay personas que están encerradas o esclavos en su espíritu, en su corazón, que por muchas personas están esclavos del dolor, de la depresión, esclavos en el fracaso, en la frustración, y que no encuentran salida. Están libres físicamente, pero encerrados en su espíritu, en su mente, en su corazón, y ven solamente soledad, ven solamente todo lo malo, ven solamente oscuridad. Pero Cristo vino para hacernos libres de eso y para darnos una esperanza y una esperanza de vida. Vino a ser libre en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de toda raíz de amargura. Por medio de la libertad que tenemos en Cristo entendemos que Él nos amó y nos perdonó, y de esa misma manera que Él nos amó y nos perdonó, una persona que tiene la libertad en Cristo puede amar al prójimo y perdonar al prójimo, y esa es la mayor libertad, porque cuando uno ama y puede perdonar, es libre. Una persona que está atada por rencor con su papá, con su mamá, con su hermano, con su compañero de trabajo, con su jefe, o con alguien que le haya hecho algún daño o algo, tal vez pueda andar físicamente libre, pero su espíritu está atado, está encerrado en el odio o en la falta de perdón. Y esa es la libertad que tenemos en Cristo. Esa libertad la que nosotros produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que cuando nosotros hacemos algo mal, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye para que podamos pedir perdón. Y si alguien nos ha hecho daño, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros para que podamos perdonar y podamos reconciliarnos. Así como el Padre nos reconcilió por medio de su Hijo, nosotros también dice que debemos reconciliarnos con nuestro prójimo. Aún hay una palabra que declara que no debemos dejar que el sol se ponga sin reconciliarnos, sin que se ponga el sol sin que nosotros nos hayamos reconciliado, sin que hayamos perdonado. No nos podemos ir a dormir sabiendo que hay una raíz de amargura, de odio, de rencor o falta de perdón en contra de alguien, porque eso no nos va a dejar descansar y nos va a atar, nos va a esclavizar a algo que no debemos tener en nuestro corazón, porque cuando nosotros no lo soltamos, eso no perdonamos, eso va creciendo y cada vez se va haciendo más difícil. Cada vez Satanás, el diablo, pone más argumentos de odio, de rencor, de celo, de querer, en vez de hacer el bien, hacer el mal. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros amamos verdaderamente a través del amor de Dios, comprendemos el amor de Dios, podemos perdonar, porque su palabra declara que cuando nosotros venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice su palabra, y no me acordaré nunca más de tus pecados. Y ese sentir que hubo en Cristo, pues debe haber en nosotros. Cuando nosotros perdonamos, no debemos acordarnos nunca más de ese mal, de ese daño que nos hicieron. Porque si no, volvemos nuevamente a la esclavitud. Y no debemos permanecer en la esclavitud. Debemos andar en libertad. Porque una persona libre puede proyectarse, puede extenderse, puede soñar, puede
verdaderamente es feliz, verdaderamente puede impartir eso. Pero una persona que está triste, que está atada al fracaso, atada al temor, atada al rencor, esclavo de una opresión, no puede estar, y eso lo oprime, lo sujeta. Pero Cristo nos vino a hacer libres. Él rompió toda cadena de maldición. Él rompió todo yugo de esclavitud. Él disipó toda oscuridad, toda sombra de muerte. Él la venció y nos dio vida eterna juntamente con Él. Su palabra declara que debemos permanecer firmes en esa fe. El mundo está vencido, Satanás está vencido, el pecado está vencido, la muerte está vencida. Pero hay algo que nos cuesta y es algo que todos los días debemos hacer, es vencer nuestro orgullo, nuestro ego. Tal vez nosotros estamos atados a nuestra habilidad, a lo que nosotros creemos que somos capaces o lo que nos creemos autosuficientes, que no necesitamos la ayuda de nadie y que no dependemos de nadie. Y eso es el orgullo. Por ahí estamos atados al orgullo y saber que necesitamos de Dios y necesitamos de las personas, necesitamos la ayuda de alguien. Hay mucha gente que no se atreve a pedir ayuda por temor o porque siente vergüenza, pero dice la palabra que Dios atiende al humilde, aquel que viene con un corazón contrito y humillado y reconoce que necesita de Dios, y reconoce que necesita oración, reconoce que necesita buscar de Dios, porque Dios atiende al humilde. Dicen que el que se humilla, Dios lo exalta. Si alguien viene con su carga, con su vida y la derrama delante del Señor, a Dios no le podemos ocultar nada, a Dios no le podemos negar nada. Dice su palabra que Él todo lo ve, que Él todo lo sabe y que Él todo lo puede. Sería imposible pretender ocultarle algo al Señor. Por eso cuando venimos delante de Él y derramamos nuestro corazón delante de su presencia y nos quebramos delante de Él y reconocemos que le necesitamos, reconocemos que no hay ninguna otra persona que nos pueda ayudar sino Él, porque Él es la fuente inagotable de vida, venimos a Él en esa libertad que tenemos, venimos a Él y nos reconocemos delante de Él. Cuando venimos con nuestro corazón en esa postura, entonces Él comienza a glorificarse, porque eso es lo que anda buscando el Señor, un corazón contrito y humillado, un corazón que comprenda, entienda que depende de Dios, que sin Dios no podemos hacer nada. Apartado de Dios no tenemos nada, y sin Dios no podemos hacer nada. Nuestra vida depende de Dios, porque Él nos la dio, Él nos dio la vida, y nos dio la vida para que podamos servirle, agradarle. Nadie es perfecto, pero Él nos perfecciona. Por eso Él dejó su Espíritu Santo y dejó su palabra, para que nosotros podamos encaminarnos en obediencia, en fe, y que podamos permanecer en Él. ¿Sabe que el mayor ejemplo es Cristo? El Padre se alegró en el corazón del Hijo. Cuando Jesús se fue a bautizar por Juan el Bautista en el río Jordán, dice la palabra que descendió el Espíritu Santo de Dios sobre Jesús como paloma, y los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien se alegra mi corazón. Pero ¿por qué se alegraba el Padre del Hijo? Por lo que era el Hijo, porque el Hijo fue obediente, fue humilde, fue sencillo y anduvo en rectitud. Él no cometió pecado. Él, siendo Dios, se hizo hombre y se acercó a nosotros para que por medio de Él revelarnos al Padre y por medio de Él tener paz para con Dios, y por medio de su sacrificio nosotros fuéramos redimidos y fuéramos hechos hijos de Dios. Jesucristo es el blanco perfecto
Jesucristo, Él es el Señor, Él es todopoderoso. Dice su palabra que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Solamente tenemos que creer, porque dice su palabra que para el que cree todas las cosas le son posibles. Él nos ha llamado a creer en Él y Él ha sembrado la semilla de fe en nuestro corazón y eso tiene que ir creciendo, tiene que ir creciendo a medida de que van pasando los días, a medida que van pasando el tiempo, los meses, los años, debemos ir creciendo en la fe. Nosotros necesitamos tener un encuentro con el Señor. Tener un encuentro con el Señor cambia nuestra vida. Yo tuve un encuentro con el Señor hace casi aproximadamente 29 años atrás. Y fue un encuentro donde pude sentir su amor, pude sentir su perdón, pude sentir que Él me hizo libre, que Él lo dio todo por mí y en ese momento Él manifestó su amor de una manera tremenda en mi vida. Pero yo no me puedo quedar solamente con ese encuentro que tuve hace 29 años atrás y ponerme nostálgico, saber de ese encuentro. Dios necesita que nos acerquemos a Él y que tengamos un encuentro todos los días, desde el momento que nos abrimos los ojos y despertamos y vemos que su misericordia se renueva y vemos que su amor está ahí y sentimos la presencia de su Espíritu Santo y sentimos que tenemos una oportunidad. Hoy es el día más importante de nuestra vida porque hoy es el día que podemos acercarnos, hoy es el tiempo oportuno, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy el camino está abierto. Nosotros podemos entrar, esa es la libertad que tenemos, podemos entrar a la presencia del Señor en cualquier momento, en cualquier lugar. Los cielos se han abierto por medio de Jesucristo, el camino ha sido abierto y hoy podemos entrar confiadamente en esa libertad ante su presencia. ¿Para qué? Para pedirle. Dice que todo aquel que pide, recibe, el que busca halla y el que golpea se le abrirá. No sé cuál será su necesidad, cuál será su pedido o qué es lo que está buscando, pero la puerta correcta, el lugar correcto es el lugar de su presencia, es el lugar donde nosotros tenemos libertad para entrar hoy y delante del trono de la gracia poder pedirle a aquel que todo lo puede, aquel del quien son todos los recursos, de Él es el oro y la plata. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible, solamente hay que creerlo. Y nuestra oración tiene que estar guiada por el medio del Espíritu Santo en lo que está en su voluntad. Dios va a conceder la petición de nuestro corazón de acuerdo a su voluntad, a lo que Él crea que nosotros necesitamos hoy. Dios nos va a dar lo que es correcto para nuestras vidas. Nosotros debemos pedirle al Señor lo que necesitamos para agradarle a Él, porque Dios no nos va a dar algo que nos aleje de Él, que nos aparte de Él, o algo que nos haga mal o que nos haga daño. Dios nos va a dar algo que nos haga mantenernos firmes. Dios no te va a dar un trabajo para que vos digas, no tengo tiempo para buscar a Dios porque mi trabajo no me lo permite. O no te va a dar algo que te haga mal, algo en lo que vos vayas a fracasar o a perder. No, Dios te va a dar algo para que vos honres al Señor en lo que te da el Señor. Si te dio un esposo o una esposa es para que vos honres a Dios con ese esposo o esa esposa. Y si te dio hijo es para que vos honres a Dios con ese hijo o con esa hija, para que vos no lo maltrates, sino para que vos lo ames, para que vos lo cuides, para que vos lo honres, para que vos lo respetes. Eso es lo que Dios nos da. Lo que pedimos a Dios, Él va a conceder la petición de nuestro corazón, y en lo que Dios nos conceda en nuestro corazón, en eso debemos honrarle y agradecerle al Señor.
es la libertad que tenemos nosotros. Saben que una de las cosas que Dios nos hizo libre fue de la ignorancia. Antes ignorábamos, antes por ahí mucha gente todavía está en esa ignorancia, piensa que toda la gente que parte de esta tierra se va al cielo y piensa que va al cielo, todos piensan, y la única manera de alcanzar la salvación es por medio de Jesucristo, de recibir y de aceptar a Cristo. Hay mucha gente que piensa que porque era bueno, era buen vecino, era buen papá, era bueno, y por buenas obras nadie se va al cielo. Solamente se puede alcanzar la vida eterna creyendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y viviendo una vida en fe, en Él, en amor, en obediencia. Y esa es la libertad que Dios nos hizo, libre a nosotros de la ignorancia. Por eso Él nos hizo conocer la verdad, que la verdad es su palabra, que debemos permanecer en ella. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes sobre la roca que es Cristo. El fundamento es Cristo y nosotros debemos edificar sobre ese fundamento. ¿Cómo? Con nuestra fidelidad, porque Dios es fiel. Dios todos los días es fiel. Dios todos los días es fiel. Y es justo, porque esa es su palabra, que Él hace salir el sol todos los días para justo y para injusto. Y Dios permanece fiel en su misericordia, Él la renueva todas las mañanas para nosotros. Cada día que amanece, su misericordia se nueva. Dios nunca cambia. Dios es el mismo de ayer, el de hoy, y es el que ha de venir. Dios es inmutable. Su gracia, su misericordia están para todos aquellos que hemos creído y para todos aquellos que han de creer en Él. Y eso es lo que nosotros debemos entender y debemos compartir con otras personas. Saber que en esta libertad que tenemos en Cristo nos alegramos, porque podemos venir a Él y saber que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que en Él está nuestro descanso, que en Él está nuestra alegría, que en Él está el propósito de nuestra vida. Nosotros sabemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. El proyecto de nuestra vida lo diseñó aquel que es sabio sin medida. Su palabra declara dice que Él es justo y es recto y es perfecto en todos sus caminos. Y nosotros andamos en el camino de aquel que lo dejó trazado. Y todo lo que nosotros vivamos en este camino que Él nos dejó trazado, dice que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudarán a bien. Y a los que amamos al Señor, no hay nada que nos pueda separar de eso. Nada, ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios que a través de Cristo nuestro Señor. Nada nos puede mover, las circunstancias no nos pueden mover, la necesidad no nos puede mover, el temor no nos puede mover, la ansiedad, la preocupación no nos puede mover, lo que esté sucediendo afuera no nos puede mover de nuestra fe. Si nosotros obrar en fe, en lo que nosotros tenemos que hacer, debemos hacerlo, y en lo que podemos ayudar, debemos ayudar, porque dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Nosotros en este tiempo debemos no tan solamente hablar, sino hacer. Y lo que usted haga en secreto, Dios lo recompensará en público. Lo que usted le da, dice que lo que hace tu mano derecha, no sepa tu izquierda, porque hay alguien que verdaderamente está sabiendo lo que está haciendo. Y eso en este tiempo, nosotros los hijos de Dios estamos no tan solamente para hablar de la palabra, sino para actuar, para ayudar. Lo que aconseja la palabra dice que primeramente a los de la familia de la fe y después a todos aquellos que podamos ayudarle, brindarle una ayuda. Y esa es lo que debemos hacer en este tiempo. Los templos están cerrados, pero el Espíritu Santo de Dios está en su corazón, está en mi corazón y está obrando. El Espíritu de Dios está obrando en cada corazón, en cada persona que está escuchando su palabra.
que transmiten todos los pastores, los hermanos, a través de las redes sociales. La palabra del Señor está siendo predicada y el Espíritu Santo de Dios está trabajando, está obrando, está restaurando matrimonio, está restaurando familia, está trayendo libertad, está trayendo sanidad, está transformando, está regenerando, está haciendo nacer de nuevo, está reconciliando. Los hijos pródigos están volviendo a la casa del Padre. Aquel que estaba durmiendo entre los muertos se está levantando y la luz de Cristo le está alumbrando. Dios está obrando, Dios está actuando, Dios está moviendo su Espíritu Santo. Y porque uno puede ver hasta donde nuestros ojos nos permiten, pero hay alguien que ve más allá y que verdaderamente ve lo profundo del corazón de cada persona. Y Dios está obrando en cada hogar, en cada familia, porque hay necesidad de escuchar. Hay tantas malas noticias en este mundo, hay tanta confusión en este mundo, hay tanta ideología, tantos pensamientos humanos en este mundo, que en algún momento todo eso va a pasar. Toda ideología, todo pensamiento, toda sabiduría humana en un momento va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, porque la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios nadie la puede detener, nadie la puede aprisionar, nadie la puede destruir. Satanás, el diablo, de muchas maneras, muchas formas, siglos pasados, intentaba que la palabra del Señor no pudiera llegar a cada hogar o a cada persona, y obviamente no lo logró y ni lo va a lograr, porque la palabra de Dios permanece para siempre, y la palabra de Dios está al alcance de todos, sea un niño, sea un joven, sea un anciano o sea un adulto. Dios se revela a aquel que le busca. Dice que le hallan lo que temprano le buscan, y le hallan a aquellos que con todo su corazón le buscan. Dios vino y se reveló a nosotros, y Dios se revela a las personas por medio de su palabra. El Espíritu Santo de Dios está obrando, trayendo libertad. El apóstol Pablo habla acerca de esta libertad que tenemos en Cristo. Nosotros no pertenecemos al reino de este mundo, sino al reino de Dios. Debemos estar sujetos a las autoridades, porque dice que no hay autoridad sino que puesta por Dios, y las que son por Él han sido establecidas. Y Santiago nos ordena que debemos ser obedientes a las autoridades que están puestas por Dios. Pero nosotros estamos en libertad, podemos estar en nuestras casas, pero no hay nadie podrá nunca ponernos esa prisión para que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia, porque el camino ya ha sido abierto, porque el trono está abierto, y esa es la libertad que tenemos. Podemos entrar en su presencia hoy y adorar a aquel que es santo, adorar a aquel que vive para siempre, adorar al dador de la vida, adorar a aquel que tiene el control, el dominio sobre todas las cosas, bendecir su nombre, glorificarlo, porque Él es digno, porque Él es merecedor, el único digno y merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, se llama Jesucristo, Jesucristo de Nazaret, aquel que fue entronado en un trono de gloria, que está sentado en su trono, y su palabra declara que su trono y su reino son perpetuos por la eternidad, que Él gobierna con justicia y con equidad, que nadie va a ocupar su lugar y que nadie va a robar su gloria, y que todo lo que respira alaba su nombre, y que toda rodilla en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra se postrará delante de Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nadie nos puede quitar esa libertad que tenemos en Cristo. Hoy nosotros podemos disfrutar de esa libertad, saber que podemos estar en nuestros hogares y honrar a Dios en esa libertad, amándonos, cuidándonos, protegiéndonos, ayudando a nuestro prójimo, siendo responsables, siendo respetuosos, siendo cuidadosos. Honramos a nuestro Dios. De esa manera debemos manifestarnos al mundo. Dios nos puso
como la luz de este mundo, como la sal de esta tierra. Y porque el mundo está en oscuridad a causa del pecado, a causa de la violencia, a causa de la maldad, a causa de la envidia, del celo, de la ambición. Y Dios nos ha puesto para alumbrar, para que las personas vean en nosotros la luz de Cristo, vean en nosotros esa libertad que tenemos en Cristo, eso que hay en nuestro corazón, que es el amor de Dios, y el amor de Dios es para compartirlo, para brindarlo. Así que, hermanos, les bendigo en esta noche para que permanezcamos en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. El precio de nuestra libertad fue su sangre derramada en la cruz, que nos libró del pecado y de la muerte. Y no permanezcamos firmes, algo firme es algo que no se mueve. Yo creo en esto, yo confío en esto, yo espero en Dios, yo confío en Dios, y en eso debemos permanecer. Porque esto es el principio de algo que ya había sido anunciado por el profeta de los profetas, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no se equivoca, aquel que todo lo que ha dicho por su boca se ha de cumplir. Hay si Él lo dijo, así será. Amén, y eso es lo que confiamos, eso es lo que creemos. Él dijo que esto serían los principios, y nosotros debemos estar expectantes, debemos estar encendidos en el Espíritu, avivando el fuego del don que hay en nosotros, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que no es tiempo de descansar, no es tiempo de apartarnos, de alejarnos, todo lo contrario, es tiempo de estar en su presencia, es tiempo de buscar de su presencia, es tiempo de adorarle, de bendecirle, adorarle, reconocer de que es santo y que nosotros debemos permanecer en santidad, saber que Él es justo y nosotros debemos permanecer en justicia, que Él es un Dios de amor y que nosotros debemos amar de la misma manera que Él nos ha amado a nosotros. Les animo, mis queridos hermanos, que ahí en el altar que han levantado en su hogar puedan adorarle al Señor, puedan bendecirlo, puedan agradecerle, puedan exaltarle, puedan glorificarle, con su esposa, sus hijos, sus nietos ahí, motivo de dar gracias a Dios por el sustento de cada día, por el cuidado que Dios tiene con nosotros, y esperando que esto ya va a pasar, y orando al Señor para que Él ponga en nosotros el carácter y la disposición que vamos a tener después de que esto pase. Después, ¿cuál va a ser nuestra actitud después de que esto pase y podamos tener la libertad? Ahí sí poder tener la libertad de poder congregarnos en el templo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud delante de Dios, delante de nuestros hermanos y de las personas que Dios, que el Espíritu de Dios por medio de la palabra irá a traer a su casa, a su presencia? Así que oremos, porque como el apóstol Pablo y el autor de los Hebreos dice que, y en Apocalipsis también dice que el Señor viene en breve, el Señor viene en breve. No sabemos en qué momento Él aparecerá para llevar a su iglesia, y nosotros debemos estar como las vírgenes prudentes, con aceite en nuestra lámpara, porque pronto viene el Señor. Dice Apocalipsis que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor, y nosotros debemos anhelar su venida, pero no como una forma de escape, sino como un anhelo, un deseo, porque anhelamos estar en su presencia, anhelamos verle cara a cara a nuestro Dios. Pero si Dios nos da un día más de vida, ese día de vida que vivimos debemos vivirlo en la fe en Él, haciendo su voluntad, cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado a ser sus hijos, a su camino. Así que, mis hermanos, les bendigo en esta tarde, que Dios los fortalezca a través del poder de su Espíritu Santo,
doy gracias al Señor por ustedes que están ahí conectados, que el día miércoles vamos a estar conectados por Zoom y vamos a compartir una reunión con Leo también, que se va a conectar ahí. Y su novia nos va a compartir el mensaje, así que los esperamos a todos ahí el día miércoles a las 20 horas también. Así que vamos a orar a Dios para dar gracias por su palabra, por esta palabra que hemos compartido hoy. Acuérdese que es libre para servir al Señor, es libre para orar, es libre para adorar, es libre para agradecer, es libre para obrar en fe, Dios nos ha llamado Dios nos ha bendecido y debemos ser de bendición. Así que no es impaciente, sino que confía en el Señor. Amén. Oramos al Señor y damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, que es viva, que es eficaz y que es poderosa y que llega a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Tu palabra que es como ese río de agua viva que fluye en nuestro interior, Señor. Tu palabra que es el pan del cielo, Señor, que eres tú en nuestro corazón, Señor, habitando a través del poder de tu Espíritu Santo y que nos trae esa revelación, Señor, que tú nos has hecho libre para amarte, para adorarte, para servirte y para servir, Señor, y para amar a nuestro prójimo como tú nos has amado a nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta tu palabra. La declaro bendita en el corazón de cada hermano que la ha recibido, Señor. La declaro próspera en su corazón, Señor, en su espíritu. Y te pido, Señor, que tú nos bendigas esta semana, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tus hijos, Señor, ahí en su hogar, que tu protección, que tu cuidado, que la provisión esté sobre ellos, Señor. Que tú les bendigas, Señor, en sus hogares, a mis hermanos que les toca trabajar esta semana, que tu protección, tu cuidado esté en ellos, Señor, su entrada, su salida, Señor, y aún sus horas de descanso, papá. Les bendigo, papá, en esta noche. Que sea sobre ellos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos. Y bueno, vamos a estar en contacto. Bueno, la pastora tuvo una información ahí para los matrimonios, también para el grupo de IET también vamos a dar un aviso. Así que damos gracias a Dios, todos los hermanos que han estado conectados ahí, ¿sí? Bueno, Roxy, Rocío, Pablo, Cris, mi hermana Marta Guerrero, Julia, Gonzalo, Leo, Rosa, Milton, Fernando, Mayra, Martín y Mónica. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por tener este medio de poder comunicarnos, de poder estar unidos en el Espíritu. Estamos unidos por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios les bendiga mucho, que tengan una buena semana. Y bueno, ya seguramente mañana tendremos noticias, a ver que creo que semana a semana se van a ir ampliando o abriendo algunas flexibilizaciones más, así que oremos al Señor. Nosotros nos queda orar por nuestras autoridades, por el presidente, los gobernadores, por los intendentes, y por los que están trabajando en este tiempo, los de seguridad, los de salud, las personas que ya han vuelto a su trabajo, que de a poco están volviendo a su trabajo. Así que orar por ellos, por los pastores, por los hermanos, porque hay mucha necesidad. Hay gente que nosotros, gracias a Dios, estamos bendecidos, pero hay gente que realmente necesita nuestras oraciones. Tenemos hermanos que tienen sus hijos enfermos, están en el hospital, hermanos que han partido a la presencia del Señor, pero su familia
ha quedado un vacío, una ausencia en ello, y nosotros debemos orar para que el Espíritu Santo traiga ese consuelo en medio de su dolor, los consuele, los conforte, los fortalezca. Así que si nosotros nos ponemos a pensar, a meditar en cuánta necesidad hay, eso no nos va a dejar estar ociosos, sino que vamos a estar orando. Es un ejercicio bien precioso, poder orar, saber cómo hacer la palabra, que tenemos libertad para entrar al trono de la gracia y poder pedirle a Dios su favor y su misericordia para que les alcance a aquellas personas que necesitan de Él. Así que muy buenas noches, que Dios les bendiga mucho y nos estamos viendo en cualquier momento.